Welcome, everybody. We are delighted to have you here today. I am Tania Hoyos, the Executive Director of the British and Colombian Chamber of Commerce in London. I can promise that the next hour will be at least engaging and informative due to the current political situation in Colombia. We are delighted to partner this time with Santiago Uribe from BritCham Colombia. You will hear from him very soon. For the ones that do not know the chamber, we are based in London and support companies wishing to establish in the UK and also companies wishing to trade or invest with Colombia. And for us, this event is the culmination of a series of events we organized since 2021. And at that time, we asked Oliver Wack from Control Risks to brief our members and companies on the likely political scenarios for Colombia's presidential elections. And hopefully this will be the final wrap up for this series. As you all know, the initial forecasts that we discussed at that time have changed dramatically, but I will leave Oliver to expand on this. We have a very prestigious lineup of speakers, which they will convey their analysis, and Santiago will be introducing them shortly. Before I hand over to Santiago, we encourage all our audience to interact with panelists using the Q&A button in your screens. Our moderator, Daniela, will be placing the questions to the panelists on your behalf. And also, we will be live streaming the event in the Chamber's YouTube channels. If you wish to share that link with your colleagues, please do so. Please feel free to do that. If you are experiencing any issues with audio and video, please log out and log in again. This is the easiest way to solve the problems. At any point, our team is in the background to assist you to connect. So if you have any issues, just please send us an email, contact us via WhatsApp. Olivia will be sharing our contact details via the chat. Without further ado, Santiago, welcome, delighted to work with you, and over to you. Well, thank you very much, Tania. Hola, buenos días. Un saludo muy especial a nuestros afiliados y a quienes nos acompañan en este día desde Colombia y en el Reino Unido. Soy Santiago Uribe, el director ejecutivo de BritCham Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Británica. Les doy la bienvenida a este webinar que será moderado por Daniela Morales, periodista de Caracol Televisión, y el panel conformado por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, Miguel Herrera, socio director de Agora Public Affairs, y Oliver Wack, socio de Control Risks. Les quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta invitación a participar en este webinar. Bueno, antes de darle la palabra a Daniela, quiero agradecer a dos patrocinadores Gold anuales de BritCham, a Claro Empresas y a Pilgrim Security, y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales BritCham Colombia. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Daniela. Daniela, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Morales, periodista de Noticias Caracol. A todos, gracias de verdad por haberme hecho parte de esto, a moderar este panel. Y bueno, en efecto, sin pues más preámbulos, empezamos justamente a hablar de esto, de lo que nos atañe, y es esta evaluación, este análisis, este debate de lo que han sido los primeros 30 días del gobierno de Gustavo Petro como presidente aquí en Colombia. Y quiero empezar con una pregunta en general, y es: ¿cuál es el panorama? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos está diciendo el gobierno de Gustavo Petro con este abrebocas que nos ha dado durante estos 30 días? Y quisiera darle la palabra primero a Mauricio Cárdenas. Mauricio, adelante. Gracias, Daniela. Bueno, en primer lugar, gracias a Tania y a Santiago por la invitación. Cordial saludo a Miguel y a Oliver, compañeros de panel. Y para entrar en materia, son 30 días, es poco tiempo para hacer cualquier juicio muy definitivo sobre una administración. Yo empezaría simplemente recalcando que ha sido un periodo rico en anuncios, ha dominado el espacio, digamos, noticioso en el país, ha sido clarísima la presencia en medios de comunicación del presidente Petro y de su gobierno con todo tipo de anuncios, pero obviamente en 30 días todavía con muy pocas realizaciones. Dos grandes ejes, en mi opinión, en la agenda de gobierno. Uno, la reforma tributaria, de la que tendremos tiempo para hablar en este panel, presentada el 8 de agosto, es decir, que se había preparado antes del inicio de gobierno,
y este ha sido, digamos, un tema central que ha convocado toda la conversación alrededor del gobierno, entre los gremios, entre los sectores, digamos, empresariales y por supuesto también en espacios políticos, porque el Congreso está muy dedicado al trámite de este proyecto de ley. Y el otro, un poco más abstracto, más genérico, más lleno de anuncios, pero todavía sin hechos reales y concretos, la paz total, como el concepto envolvente de una serie de acuerdos, de negociaciones que busquen con los diferentes sectores, empezando con el ELN, pero siguiendo hacia las organizaciones que han estado en actividades relacionadas con el narcotráfico, la posibilidad de un acuerdo ya final y definitivo. Entonces, estos son los dos grandes ejes sobre los cuales se ha movido un gobierno que aisladamente, como un poco ruedas sueltas, también hace otro tipo de anuncios, pero que no generan preocupación, por ejemplo, en el tema del licenciamiento minero, por ejemplo, en el tema ambiental, por ejemplo, en el tema laboral, sobre la jornada diurna, etcétera, una serie de anuncios, pero que ninguno de ellos logra el mismo nivel de tracción que la reforma tributaria y la paz total como dos grandes ejes del gobierno. Así leo yo estos primeros 30 días, Daniela. Miguel, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos está diciendo el gobierno con estos primeros 30 días de anuncios justamente que han pasado ya? Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, saludos también a mis compañeros de panel, a Mauricio, a Oliver, y muchas gracias a la Cámara por este lindo evento. Coincido con Mauricio que 30 días son poco tiempo para una evaluación objetiva de lo que está pasando en nuestro país a raíz de la llegada de Gustavo Petro al poder. Sin embargo, pues podemos comentar indicios y podemos comentar tendencias y podemos comentar cómo se está comportando este gobierno en función o en relación con la campaña que conocimos y sus promesas de campaña. Yo diría que en estos primeros 30 días estamos viendo la confirmación de que estamos frente a una nueva visión de Estado. Estamos empezando una nueva era de nuestro Estado en la que hay unos nuevos principios, hay unos nuevos pilares fundamentales que acompañan esta visión. Diría que lo primero es que esta visión de Estado está acompañada en estos primeros 30 días, por una gran carga discursiva, que tiene una gran carga ideológica. Coincido con Mauricio en que estamos en 30 días llenos de anuncios que todavía no se materializan de alguna forma, de alguna manera, es comprensible la no materialización de muchos de estos anuncios, pero también esperamos que haya una materialización más rápida en los próximos 30 días, porque al mismo tiempo que descubrimos una gran capacidad discursiva, enunciativa del gobierno, también vemos gran lentitud en estos primeros 30 días, por ejemplo, para conformar los equipos idóneos en los ministerios, en las agencias del Estado, y por ejemplo, para llenar de tranquilidad al país por la idoneidad del equipo que ya ha llegado. Yo creo que hay ahí cierta asincronía en cuanto a la capacidad discursiva y la capacidad ejecutiva para poder gestionar el discurso. En esos primeros 30 días tenemos esa primera tendencia. Una segunda tendencia de estos primeros 30 días relacionados con la visión de Estado es la desmarcación de Gustavo Petro de que estamos frente a ante un Estado, o estaríamos ante un Estado en su gobierno socialista. Ha sido enfático Gustavo Petro en diversos escenarios de que no va hacia el socialismo, ya como presidente lo ha dicho, no en campaña, y que acompaña más su visión, un Estado con una naturaleza más de socialdemocracia, lo cual genera cierta tranquilidad, particularmente en los mercados. Lo tercero, 30 días que confirman que estamos frente a un gobierno reformista, pero un gobierno reformista que en campaña prometió 12, 15 reformas y en los primeros 30 días ha tenido que focalizar su esfuerzo reformista a unas pocas reformas. Entonces también vemos en los primeros 30 días un gobierno que continúa con su vocación reformista, pero con foco en unas reformas que ya midió que pueden ser viables, ¿cierto? Yo diría que el tercer punto está relacionado con una gran lección que nos está dejando este gobierno en los 30 días, y es la incapacidad que tuvieron gobiernos anteriores y la sociedad en general en hacer una reflexión, un diagnóstico sobre nuestro problema social. Yo creo que este gobierno nos está abriendo los ojos sobre los diferentes frentes sociales desatendidos que tuvimos durante tantas décadas, y nos está imponiendo una agenda que es sana para el país, que es la agenda de la equidad.
Esa agenda de la equidad, de combatir el hambre, la pobreza, de la Colombia profunda, como lo llama este gobierno, yo creo que está generando en todos los agentes del sistema político-económico unas reflexiones importantes que nos deberían llevar, si tenemos un gobierno con capacidad de liderazgo y gestión, a un Estado mucho más eficaz en cumplir con los fines que la Constitución ha establecido para el Estado. Sin embargo, frente al punto de equidad o a la promesa de equidad, que es un avance, creo, en el diagnóstico de la Colombia actual, surge la preocupación de si se acompaña la equidad también con una política, con una visión de Estado suficientemente robusta en materia de competitividad. Estamos midiendo fuerzas de si equidad es superior a competitividad o si va a haber un equilibrio entre equidad y competitividad. Es una de las preocupaciones que nos deja en estos primeros 30 días Gustavo Petro. Gustavo Petro ha respondido diciendo que para la competitividad tenemos que acudir a la reforma agraria y a la reindustrialización del país. Pero resulta que la reforma agraria no sabemos si va a llegar, cuándo llegue y cómo llegue. No está priorizada dentro de las primeras reformas. Resulta que la reindustrialización, como todos sabemos, puede tomar años también que el país se reindustrialice. Y mientras tanto, sí se están tomando medidas importantes que restringen la competitividad en pro de la equidad. Yo diría que eso también es un punto importante en estos primeros 30 días. Oliver Wack de Control Risk. Oliver, en efecto, hemos hablado de las propuestas, los anuncios que se han venido haciendo, pero justamente desde ese punto suyo de Control Risk, ¿qué podemos ver que nos está mostrando para lo que viene pues en Colombia en estos primeros 30 días del gobierno de Gustavo Petro, pero también justamente para esa sociedad en la que se ha dicho, ¿no?, que está siendo incluida por primera vez dentro de el mandato de un gobierno? Buenos días. Gracias, Daniela. Muy buenos días y gracias a Santiago y a Tania por la invitación y un saludo para Miguel y para Mauricio, miembros del panel. Yo creo que los primeros 30 días de Gustavo Petro ya nos han dado, si bien es cierto que es temprano para entrar en análisis muy profundo, sí nos han mandado señales importantes y también para los clientes nuestros que nos preguntan sobre pues, la trayectoria del país y la estabilidad política y otros temas. Y para mí, y en conversaciones con clientes, la primera pregunta y la pregunta que nos hacían desde hace más de un año sobre, ¿no?, la posible llegada de Gustavo Petro al poder, cuando tuvimos esta primera charla con la Cámara hace ya más de un año, era sobre si en el caso de llegar Gustavo Petro al poder iba a ser o no un radical. Es una pregunta sencilla. ¿Es o no? Y esta pregunta tiene matices. ¿Es o no Colombia la nueva Venezuela? ¿Va a ser Petro como Chávez? No, hay mil formas de expresarse la misma preocupación que muchos inversionistas y francamente muchos colombianos tenían con la llegada de Petro al poder. Y si bien es temprano para analizar en profundidad exactamente todo lo que se va a dar en tendencias, y ahorita más adelante podemos hablar de algunos escenarios que manejamos, yo creo que sí ha mandado señales claras hasta ahora el presidente Petro que no es un radical. Justamente como decía Miguel, aquí no vamos hacia el socialismo, aquí el planteamiento no es por un lado, continuidad, business as usual, simplemente seguimos en lo mismo. Esto es algo diferente, también hay que entenderlo del sector privado. Cuando nos relacionamos con este gobierno piensa diferente, tiene prioridades diferentes y hará política de forma diferente. Y al mismo tiempo no es un cambio radical en el cual vamos a poner, ¿no?, en su cabeza al país o vamos a desbaratar el país y sus instituciones. Por lo menos hasta ahora no pareciera ese ser el rumbo que quiere coger el gobierno. Quieren reformas sociales, sí, un aumento de gasto social, perfecto, pero dentro de un contexto fiscal y monetario relativamente responsable, no un tema extra presupuestario exagerado como por ejemplo en algunos de los otros gobiernos de izquierda radical en América Latina. Vemos en definitivo que podrá haber, y ahorita hablaremos un poco de las preocupaciones que tiene el sector privado, creo, hoy en día, algunas de las reformas que por supuesto, digamos, en la forma en la que están planteadas tendrán un impacto, creo yo, bastante nefasto, sobre todo en crecimiento económico, pero no son en últimas, digamos, diferentes que en otros países y en otros gobiernos, ¿no? Reformas que se presentan, después se discute, se habla, se llega a un acuerdo, ojalá, para mejorar la reforma. Hablo, entre otros, de la reforma tributaria, por supuesto, pero también de otros temas, como por ejemplo el planteamiento de industrialización que tiene, ¿no?, para el presidente Petro una gran prioridad, y algunas de las preocupaciones sobre aranceles, sobre el uso de otras herramientas para supuestamente buscar la competitividad dentro de Colombia, que creo que el sector privado ve con ojos muy, ¿no?, con mucha preocupación.
Entonces vemos planteamientos, vemos algunas cosas que quizá no son buena noticia para todo el mundo, vemos sobre todo en el sector minero energético, como decía Mauricio, algunos anuncios que preocupan bastante a los inversionistas, pero no es este tema tan radical de aquí estamos teniendo que huirnos del país, etcétera, como yo les puedo garantizar que hubo más que un cliente que llegaba con preguntas de esa índole en el último año, muy preocupados. Lo que sí estamos viendo en los primeros 30 días, creo que es desde ya algunas tendencias que vamos a seguir observando durante la administración de Gustavo Petro, por la forma en la que está compuesto el gobierno. Tenemos una coalición que abarca básicamente a todo el mundo. O sea, el que no está en el gobierno, ¿no? Es una minoría. Tenemos desde la extrema izquierda radical ideológica, así mucho más cercana al socialismo, hasta centro derecha, todos intentando hacer política juntos. Y eso está, digamos, bien que haya ese consenso, que haya ese acuerdo, ese pacto histórico para lograr justamente algunos de los cambios estructurales que creo que en Colombia sí son necesarios, tema de la equidad sobre todo. Pero al mismo tiempo eso ya muestra hasta cierto punto cierto nivel de disfuncionalidad. Si miramos algunos temas de anuncios de ministros que se contradicen, después sale el presidente, dice otra cosa. Eso es normal en cualquier gobierno y no debemos sobredimensionar después de 30 días esa disfuncionalidad mientras el gobierno empieza a funcionar, mientras no solo entran los ministros, los viceministros, la gente que realmente maneja el diálogo, el contacto con otros ministerios, etcétera. Pero sin embargo, dada la conformación del gobierno, creo que es una señal algo preocupante sobre el nivel de desorganización que puede haber ahí. Y más adelante, cuando se nos pasa un poco este tema de la luna de miel, cuáles podrán ser las tensiones dentro de la misma coalición de gobierno y cómo se plantea eso entonces desde un punto de vista de gobernabilidad hacia adelante. Creo que por lo menos hay algunas primeras señales que preocupan netamente por la forma tan diversa en la que está compuesto este gobierno. Y eso conecta con un último punto, creo que desde ya también estamos observando. Yo quizás sería un poco más crítico que Miguel y Mauricio, porque más allá de que hemos visto un montón de anuncios, también hemos visto un montón de anuncios tan ambiciosos que por la misma disfuncionalidad y por algunas de las mismas tendencias macroeconómicas del país son demasiado ambiciosas. No se van a poder realizar de la forma en la que se han anunciado. Y ese problema, eso genera un problema digamos, más allá de lo que no se logra la reforma con la ambición con la que se quería. Una cosa que desde Control Risk desde ya nos preocupa por la misma conformación del gobierno, por los mismos limitantes que el presidente Petro va a ver sobre su capacidad de accionar estos anuncios ambiciosos, es qué pasa con su base política, qué pasa con esa gente en la izquierda radical ideológica que sí querían ver las minas de carbón cerradas el 7 de agosto, que sí querían ver una reforma tributaria en la cual se les sacaba la plata de los bolsillos a los ricos de manera mucho más ambiciosa, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, no quiero sobredimensionar de los 30 días que hemos visto hasta ahora, pero yo creo que desde ya están emergiendo algunas tendencias que cuando hacemos nosotros la planeación de escenarios de aquí a quizá 2 años, nos empiezan por lo menos a dar matices de algunos focos donde podríamos tener incertidumbre e inquietud. Bueno, y ustedes lo han dicho, son 3 grandes temas, ¿no?, que han rodeado pues lo que ha sido apenas estos 30 días de gobierno. Hablamos de la reforma tributaria, paz total o diálogo, las Fuerzas Armadas, la inclusión, pero quisiera empezar con uno de los temas, digamos, que han sido como centro, ¿no?, de discusión entre la gente, Mauricio, y es el tema de las reformas. Estamos reforma tributaria, reforma agraria, en ambas hemos visto críticas, pero también gente apoyándola, y quisiera pues una visión suya, empezando justo por la reforma tributaria. Muy bien, Daniela. Bueno, ya entrando en materia, para ir concretando. Sí. La reforma tributaria, digamos que como mencionaba hace un momento, ha sido el centro del debate, por lo menos a nivel económico, en la relación con los gremios, con el gobierno, y tal vez yo extraería 2 grandes conclusiones de lo que se ha visto en estos primeros 30 días. La primera, no hay discusión sobre la necesidad de la reforma tributaria. Ya no hay voces de sectores que digan es que esto es totalmente innecesario, es algo que el gobierno podría obviar. No, el país está sintonizado sobre la necesidad. Hay discusión sobre el contenido, los componentes, la forma como se está haciendo la reforma tributaria, pero no sobre la importancia que tiene este proyecto de ley. 2, el gobierno le ha puesto el foco de forma tal que es muy probable, altamente probable, yo diría
casi que seguro y cierto que la reforma será aprobada. Tal vez la duda que existe si será aprobada en los tiempos que quiere el gobierno, que es poder terminar ese debate en octubre, o si, como ha sido la tradición en Colombia, la discusión se prolonga hasta diciembre, cuando termina, digamos, cuando empieza el receso de Navidad de los congresistas. Entonces, la discusión terminará en octubre o terminará en diciembre. De entrada, es una reforma más moderada de lo que se había anunciado en campaña, incluso de lo que se mencionó en el periodo del empalme, porque se llegó a hablar de una cifra de 50 billones, en campaña se habló de 70 billones, y finalmente la reforma propuesta es una reforma de 25 billones. Yo diría que hay unos aspectos dentro de la reforma que no están siendo debatidos con mucha fuerza, sino que el país ya los acepta. Yo pienso que de esta reforma podemos estar seguros que va a salir el tema del impuesto al patrimonio a las personas naturales, porque es volver un poco a lo que ha sido la tradición de los últimos 20 años. Hubo solo un año, que es este año 2022, donde se interrumpió el impuesto de patrimonio de personas naturales, pero aquí vuelve. Hay una discusión sobre cómo se deben valorar los patrimonios de las personas naturales, si al costo fiscal, es decir, al precio al cual se compraron esas inversiones, o si al valor intrínseco, que es lo que hoy realmente valen esos activos. Esa es una discusión, pues obviamente de gran envergadura y gran importancia. Hay discusión sobre el tema de los impuestos a los dividendos, discusión sobre el impuesto de ganancias ocasionales, pero todo eso va a conducir a un acuerdo en cuanto a la tarifa, no sobre si van o no van, no sobre si se aumentan o no, sino cuál es el aumento que es razonable y que es aceptable para el Congreso de la República. Y hay un capítulo muy de fondo, muy importante, que está en plena conversación, que es el de los impuestos a las industrias extractivas, bien sea un impuesto a las exportaciones cuando se supere el precio de cierto nivel, o el elemento de no deducir las regalías como un costo. Eso lo que hace es que las utilidades de las empresas desde el punto de vista fiscal aumenta porque no se considera costo en lo que se haya pagado en regalías. Entonces, hay una conversación y esa conversación conduce a acuerdos. El gobierno abrió las puertas para esa negociación. Ha dicho, mire, yo estoy abierto siempre y cuando obtenga 25 billones de pesos. Entonces, esto va a dar unos giros, pero alrededor de esa cifra de 25 billones, y estoy seguro que este va a ser el primer triunfo legislativo de la administración Petro. ¿Cuál sea la composición final de esa reforma? No lo puedo anticipar. Creo que es una visión moderada de lo que se presentó por parte del gobierno, y lo que se pierda seguramente lo van a compensar con una sobretasa sobre el impuesto de renta de personas naturales, de personas jurídicas. Hacia allá creo yo que va esa discusión. Pero falta un tema fundamental ahí, y es ¿qué se va a hacer con esa plata? Entonces, eso es central para el futuro, porque si con esta plata lo que se hace es financiar las promesas de gasto que hizo el presidente Petro en campaña y no se asegura una reducción del déficit fiscal, sino que simplemente se sostiene un nivel de gasto más alto, pues vamos a tener problemas hacia adelante, porque ese mayor déficit fiscal que no se ha logrado controlar en los últimos 3 años va a empezar a pasar una cuenta de cobro muy grande sobre la economía colombiana, porque significa pérdida de confianza a los inversionistas. Si el presidente Petro dice, mire, voy a usar la mayor parte de este nuevo recaudo para estabilizar las finanzas públicas de Colombia y bajar el déficit fiscal, estaríamos frente a un escenario más tranquilo, más estable. ¿Qué quiere decir esto? Para terminar, la economía viene impulsada a un ritmo que nunca habíamos visto. Llevamos 1 año y medio creciendo al 10,5%. Todo el mundo está en auge. Si ustedes miran los balances de las empresas colombianas en lo que va corrido este año, nunca habían tenido un año tan bueno en cualquier sector. A todo el mundo le está yendo bien, pero eso es insostenible. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber un aterrizaje suave o va a ser un aterrizaje en caída libre, estrepitoso? Todavía no sabemos, y va a depender muchísimo de lo que el gobierno diga que va a hacer con las finanzas públicas después de sacar adelante la reforma tributaria. Si dice, mire, una cosa son las promesas de campaña, no es el momento para cumplirlas todas, no podemos seguir agravando el problema del déficit fiscal, el país puede tener un aterrizaje suave. Si el gobierno dice, no, aquí no me importa el déficit fiscal, voy a seguir gastando y no tengo ningún afán de hacer ajuste, el ajuste va a venir por una vía que es mucho más dolorosa, y es que los mercados internacionales le quitan la confianza, le quitan el respaldo a Colombia, y en ese momento empezamos a ver las consecuencias, y es que no tenemos la entrada de divisas que necesita Colombia para mantener estable la tasa de cambio. Entonces,
Esa parte todavía no tenemos ninguna información que nos permita ser concluyentes sobre si aquí va a haber aterrizaje suave o una caída en picada. Bueno, y seguro eso será lo que veremos, ¿no? A medida de que vaya avanzando justamente esta propuesta del gobierno nacional. Miguel, el otro tema que es la reforma agraria, que pues hemos visto justamente que se han presentado también, no sé si la palabra puede hacer contradicciones, ¿verdad? Lo ha dicho la misma agricultura, y estamos trabajando por una reforma agraria, por favor no nos lo hagan difícil, porque queremos justamente hacer esa inclusión de todos estos campesinos, indígenas, todos estos grupos que sus tierras, reclaman sus tierras, y que además los gremios han dicho estamos dispuestos a mirar dónde están esos 2-3 millones de hectáreas para poderlas entregar. Bueno, bien, yo creo que la reforma agraria es una reforma central en la visión de Estado de Gustavo Petro, por cuanto es el eje de gestión principal para concretar la paz. No la paz vinculada a la negociación con los grupos armados y con los grupos ilegales, sino la paz vinculada a la competitividad. Yo creo que por eso la reforma agraria es importante, porque quizás por el auge del discurso sobre la paz y la paz total, muchos colombianos están pensando que la paz es sinónimo de negociación con los grupos armados, pero la paz también es sinónimo de competitividad o depende de la competitividad. Y esa competitividad se recupera en los territorios vulnerables, en los territorios aislados, en donde hay moderada o inexistente presencia del Estado a través de la reforma agraria. Es la reforma para la competitividad de las zonas vulnerables y de la Colombia muy pobre. De manera que por eso es importante en este gobierno, porque cumpliría con paz y con equidad, que son dos pilares importantes y no son iguales en la visión de Estado. Yo pienso que se están dando unos pasos importantes, se está generando una ambientación interesante por parte del gobierno en materia de reforma agraria. Primero porque se están dando unos pasos legislativos, por ejemplo, en la presentación del proyecto de acto legislativo en el que el gobierno propone que haya una jurisdicción especial para el campesinado. Y eso quiere decir que haya una justicia con unas características, con unas condiciones especiales para territorios campesinos, para territorios indígenas. Por otro lado, se ha empezado a hacer una ambientación sobre la equidad en territorios vulnerables o la inequidad en territorios vulnerables, que yo creo que Colombia necesita reflexionar sobre la inequidad que tenemos en esos territorios. Sin embargo, pienso que estamos crudos. O sea, creo que el gobierno está elevando el nivel de conciencia nacional sobre la importancia de mejorar la competitividad y acercar el Estado a través de la reforma agraria a los territorios vulnerables, pero sin duda no es todavía una alta prioridad. Tenemos otras reformas que ocupan más la parrilla de prioridades. La reforma agraria seguramente será una reforma para el próximo año, pero va a depender ya de otros factores que hoy son positivos para el gobierno, ¿no? La aprobación ciudadana, la gobernabilidad que tiene sobre el legislativo. Estamos viviendo un periodo de presidencialismo legislativo en el que prácticamente hay un binomio de presidencia de la República y Congreso de la República gobernando con una misma agenda. No sabemos si esos aspectos o condiciones van a estar presentes y al mismo nivel que están hoy positivos para el gobierno cuando llegue la discusión de la reforma agraria. Entonces la reforma agraria creo que vamos elevando como colombianos nuestro nivel de conciencia sobre la necesidad de tenerla y desarrollarla, pero al mismo tiempo es incierta. Es incierta en el sentido de que no tenemos todavía claridad de en qué va a consistir y no tenemos claridad sobre su viabilidad política. Por último, diría que es una reforma que va a tener unas complejidades políticas altísimas, porque estamos hablando de intervenir los territorios donde están presentes grupos que son enemigos históricos del Estado, no ni siquiera del gobierno, enemigos históricos del Estado con intereses propios por defender frente al Estado, que están inmersos en unas complejidades sociopolíticas que ningún gobierno ha podido resolver. Estamos hablando de entrar a territorios donde la competitividad hoy depende del narcotráfico, de entrar a territorios donde hoy las instituciones del Estado han sido reemplazadas por otras instituciones, donde las dinámicas políticas electorales desde hace muchos años dependen de intereses
particulares y no de las dinámicas electorales del Estado. Y la reforma va a entrar a sacudir esos modelos establecidos y esas redes establecidas. Desde esa perspectiva creo que va a enfrentar más oposición social que la que está enfrentando la reforma tributaria. De manera que preveo que aun cuando necesaria y ya poco a poco progresivamente introducida por el gobierno al ambiente sociopolítico, es incierta y reviste gran complejidad. Oliver, desde esta visión del sector de control de riesgos, del manejo del sector privado, de empresarios, ¿cuál es la visión que se le puede dar a estas dos reformas que justamente han sido criticadas, pero también sopesadas por decir que justamente se está buscando una inclusión, que justamente se está buscando una equidad, una igualdad? Gracias, Daniela. Pues mira, yo creo que hay que diferenciar un poco entre la polémica a corto plazo y algunos de los debates que se han desenlazado, sobre todo en torno a la reforma tributaria, donde por supuesto, digamos, en la lectura de la ley, yo no soy experto en temas tributarios en Colombia, pero sí hay cosas que preocupan al sector privado y sí hay cosas que preocupan sobre todo desde la perspectiva de hasta qué punto se logra seguir atrayendo inversiones, se logra incentivar las inversiones en el sector privado y se logra establecer un marco regulatorio en el cual las empresas quieren venir y quieren seguir y quieren hacer negocios y crecer en Colombia. Creo que eso es, digamos, a nivel genérico, un poco la preocupación a corto plazo, pero también creo que es en últimas normal. En cualquier reforma tributaria tendríamos ese debate. En cualquier reforma tributaria, con cualquier gobierno, habría sectores que salen desfavorecidos, sectores que salen favorecidos y se desenlaza un debate en torno a ello y es absolutamente normal y así era de esperarse. Yo no veo tampoco, como decía, nada en esa reforma que necesariamente me señala, digamos, un tema más profundo de nuevo, de política radical populista de izquierda, como la habríamos visto en algunas otras partes y algunos otros países de esta región. El tema de la reforma agraria, creo que incluso las dos reformas juntas, yo creo que un tema clave que de alguna forma también lo mencionaba Miguel es, esto apunta hacia cambios estructurales que en el caso ideal logran resolver algunos de los problemas justamente estructurales históricos que han no solo, digamos, favorecido el surgimiento de temas como el narcotráfico, algunos de esos grupos armados, sino también, digamos, en general, el tema de la violencia, conflicto interior armado en Colombia, temas como la desigualdad, temas como la falta de equidad, temas como la desconectividad del campo, en particular, algunas de las zonas más empobrecidas, más marginalizadas del país. Yo creo que hay ideas buenas para trabajar algunos de estos temas y llegar a por lo menos unos cambios en algunos de estos factores subyacentes de la conflictividad en Colombia, lo cual me parece algo positivo. A mí lo que me preocupa, y no hemos hablado de esto de manera explícita aún, pero va muy atado, como lo decía Miguel, el tema de la paz total, que tiene un componente de este tema de cambios y reformas estructurales en algunos de estos factores que menciono, pero también tiene un fuerte componente de seguridad y defensa. Y yo siento que en ese caso específico, una de las cosas que de hecho más preocupan a los inversionistas, y diría yo el segundo punto después de la pregunta sobre si eso no es este gobierno, un gobierno radical de izquierda, es el tema de la seguridad en Colombia. Es el tema hacia dónde va la seguridad en Colombia, porque yo no soy tan optimista que con las reformas que se están planteando, que con esta idea de la paz total, la negociación con los grupos armados, que lo que se va a lograr ahí es también trabajar de manera estructural las causas, en este caso más específicamente del narcotráfico y de la violencia que va atada a él. Yo creo que se logra de alguna forma en el corto plazo bajarle la intensidad en algunas zonas del país al conflicto, lo cual está bien, hay menos gente que se va a morir y eso es una buena noticia, en teoría por lo menos, pero en la práctica algunas de las señales que se están enviando sobre no extradición, sobre diálogo con grupos, sobre algunas de las concesiones que ya se han hecho sobre algunos de los grupos, sobre todo de estos narcocriminales, me preocupan porque en últimas el escenario que se plantea es uno en el cual el gobierno va a estar mirando para otro lado, las Fuerzas Armadas se van a seguir en sus cuarteles, no van a estar presentes llevándole el combate a estos grupos y yo temo que lo que va a pasar entonces en la sombra de esta paz total es un fortalecimiento de muchos de estos grupos, es un recrudecimiento de la violencia en algunas partes del país.
Y eso creo que desde ya preocupa sobre todo a aquellos inversionistas que están en estos sectores claves, que también son claves para la economía colombiana, como lo es el sector energético, la infraestructura, las energías renovables y otros que trabajan en algunas de estas zonas remotas del país. Con lo cual, solo quería, Daniela, introducir ese ángulo desde la seguridad como la segunda gran preocupación que yo veo desde los clientes y desde las compañías con las que nosotros trabajamos. Y ese seguro va a ser nuestro segundo tema, Oliver, pero antes quiero recordarles a todos que estamos en streaming, que estamos conectados con el público justamente hablando, debatiendo y analizando lo que han sido estos primeros 30 días de gobierno del presidente Gustavo Petro, y tenemos preguntas justamente de la gente, así que le voy a hacer una pregunta a cada uno. Mauricio, empiezo con usted. Nos dice la gente, no es clara la estrategia minero-energética, extracción de minerales, sí o no, respeto a los proyectos que hay en este momento, pero se está apretando también a las empresas. ¿Es una contradicción? Mira, Daniela, yo creo que tal vez el sector que mejor refleja el nivel de incertidumbre, donde ha habido anuncios erráticos y donde el país no ha tenido claridad de en qué dirección van las cosas, es el sector minero energético. Digámoslo claramente, las salidas en falso de la ministra de Minas y Energía no le han ayudado a esa conversación. Han creado un poco más de confusión. Me llama la atención que el presidente Petro, en vez de tratar de aclarar, decantar, sopesar un poco las cosas, pues le ha generado un poco esa mayor controversia, ha sido un amplificador. Pensemos, por ejemplo, en la conversación sobre el futuro de la explotación minero-energética en Colombia. En campaña se mencionó que se frenaría la exploración. Después se dijo que sería exclusivamente el tema del fracking. Pero en los anuncios ya de gobierno, una vez posesionada la nueva ministra, se habló de que no era necesario producir el gas natural en Colombia, que se podía traer desde Venezuela, que tiene muchos problemas porque el gasoducto con Venezuela no está funcionando, porque Venezuela pues no es un proveedor muy confiable que podamos estar nosotros tranquilos de que nos va a suministrar el gas cada vez que lo necesitemos y porque nos va a costar más que si lo producimos acá. Entonces ahí hubo una primera salida en falso, la ministra se retractó. Y después vino esta conversación alrededor de la asamblea de la Asociación Colombiana de Minería, donde se dijo que el modelo debería ser pedirle a los socios comerciales de Colombia, a los países avanzados, que adoptaran una estrategia de decrecimiento para que entonces si ellos crecían menos, pues se generaban menos emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto se resuelve el problema del cambio climático. Eso pues evidentemente va más allá de lo que es el alcance de un gobierno como el colombiano y sobre todo es algo que no tiene hoy mucho sustento porque todo el mundo ya es consciente de que se puede lograr la transición energética, la reducción de emisiones, pero al mismo tiempo crecer, porque estas fuentes de energía, digamos, alternativas, renovables, no convencionales, son una fuente de empleo y son una fuente de actividad económica. Entonces, esas salidas en falso que han sido un poco amplificadas por el presidente cuando le dice, sí, tiene razón la ministra al hablar del decrecimiento porque hay una teoría que yo estudié cuando estudiaba en Bélgica y que esa teoría dice que las soluciones que haya un decrecimiento pues confunden. Entonces yo creo que ese sector en este momento está con los pelos de punta porque sabe que las reglas de juego se pueden cambiar. Agravado esto con el problema de las tarifas eléctricas, porque las tarifas eléctricas pues han subido y en ese proceso de aumento de tarifas eléctricas pues han surgido ideas de intervenir a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que generan pues una ruptura institucional muy grande frente a algo que ha sido la tradición en Colombia por lo menos desde hace 30 años y es tener un ente regulatorio que es independiente y que es algo, digamos, sobre lo cual está edificado lo que ha sido el desarrollo energético colombiano. Entonces, en ese sector ha habido muchos mensajes que generan incertidumbre y que tienen preocupados a los inversionistas. De forma tal que yo diría que el trabajo del gobierno en estos próximos meses es, bueno, de esa agenda, la agenda progresista, reformista, incluyente, qué va a salir con fuerza y qué simplemente hay que decir, bueno, estos son discursos que no nos ayudan
a gobernar, No, sí. vamos a decantar las cosas y estas son las reformas que vamos a hacer en lo laboral, en lo pensional, en lo minero energético, pero que el país tenga un poquito más de certeza de por dónde van las cosas en esos campos. Hasta ahora lo que hay son grandes signos de interrogación y muchos anuncios que tienen confundida y preocupada a la opinión. Y el tema de tarifas que hoy es gran debate, ¿no, Mauricio? La segunda pregunta que viene de nuestro público, Miguel, dice, justamente siguiendo en esta línea, fracking no, pero ya hay proyectos pilotos funcionando y basados en su experiencia, entonces, ¿cuál sería el escenario en un año? Bueno, debemos tener en cuenta que esto requiere un trámite legislativo y regulatorio. Yo creo que este tema nos hace reflexionar sobre algo que estamos viviendo en estos 30 días. Y es que actúa el Estado en dos niveles, en el nivel político y en el nivel regulatorio. En el nivel político vemos grandes anuncios, vemos anuncios que tienen una gran carga ideológica, dogmática, algunos o muchos de ellos coherentes con campaña, otros sorpresivos, eh, en cabeza del presidente de la República. Y estos anuncios pues generan la reacción de los mercados, generan la discusión entre los agentes de los sistemas o los subsistemas económicos, pero sin que estén acompañados a nivel regulatorio técnico por propuestas, por planes, por lineamientos o al menos por discusiones previas, ¿cierto? Que le den factibilidad a los anuncios políticos. Entonces vemos una desconexión. Lo político y lo regulatorio ha existido siempre, pero ha existido un poco más conectado, un poco más concatenado, un poco más sincrónico. Entonces, en fracking hay anuncios de campaña que se reproducen en los primeros 30 días, pero que están en contravía de lo que está pasando a nivel legislativo y regulatorio. ¿Qué está pasando a nivel legislativo? Un proyecto de ley, ¿cierto?, para la provisión del fracking, un pronunciamiento del Consejo de Estado, que son instancias muy importantes para la ejecución de los anuncios políticos. Entonces, por ahora tenemos un anuncio político que le genera incertidumbre, como muy bien decía Mauricio, a los inversionistas, pero por otro lado, todavía no han terminado los procesos legislativos y regulatorios para que podamos sacar una conclusión y operar en un marco de mayor certidumbre. Entonces, a un año que esperamos, pues que haya ya más un acompasamiento, una sincronía entre lo político y lo regulatorio en materia de fracking, que ya sepamos en qué terminó el proyecto de ley que intenta prohibir el fracking, que entendamos cuáles lineamientos o marcos normativos o técnicos ha creado el gobierno al respecto, y entonces ya los mercados puedan operar con mayor certidumbre. Por ahora, la incertidumbre es alta, no solamente por cuenta de los anuncios políticos, que son dogmáticos en contra del fracking, sino que no hay además una sincronía o al menos no se avisora un trabajo técnico normativo que le dé certidumbre a los anuncios políticos. Y Oliver, esta pregunta, tercera pregunta del público y quienes nos siguen a través de streaming en esta conversación es, si tuvieran que dar un mensaje a la comunidad empresarial extranjera sobre oportunidades o incluso obstáculos, pues ¿cuál sería? Gracias, Daniela. Pues sí, yo creo que eso es absolutamente clave, que como lo mencionaba y de alguna forma creo que estoy también revelando un poco cuál es el discurso que nosotros manejamos frente a este gobierno cuando asesoramos a los clientes que nos preguntan sobre las opciones en Colombia. Y es, miren, nada de lo que está pasando aquí, creo yo, va a ¿no? cambiar, move the needle, como se dice en inglés, de manera estructural y a largo plazo de la posibilidad de hacer negocios en Colombia. Hay temas que a corto plazo, como la reforma tributaria, como otros tipos de retos en lo regulatorio, en lo normativo que se vienen, que van a posiblemente complicar un poco el entorno de negocios. Mauricio mencionaba el punto de la incertidumbre, que obviamente para los inversionistas sigue siendo, digamos, el veneno número uno, es no saber ante qué está uno, pero en la medida en la que estamos aquí hablando no solo de los primeros 30 días de Petro, sino de los primeros 100 días del primer año, y tenemos un poco más de certeza sobre cómo
¿no? La capacidad de ejecución, de implementación de las reformas ambiciosas que tiene, la capacidad de ejecución una vez que estén pasados por el proceso legislativo, ya vamos a tener mucho más claridad sobre el nivel realmente en el cual esto va a afectar el entorno de negocios. Pero yo no creo, y nada me sugiere hoy por hoy, que en ninguno de los ámbitos que estamos hablando, quizá posiblemente en precisamente el tema minero energético, donde algunas de las señales que se están mandando son extremadamente nefastas, pero en los otros ámbitos que vayamos a ver un cambio tan estructural que lo hace menos interesante o menos factible invertir en Colombia, sobre todo si uno tiene una visión de mediano a largo plazo, con lo cual, digamos, las oportunidades y la invitación que también le hacemos a las compañías que invierten es intenten no dejarse, digamos, necesariamente absorber por la polémica que inevitablemente va a surgir cuando un gobierno ambicioso, nuevo, con una visión diferente, como decíamos, ¿no? Es un gobierno diferente, con una visión diferente, prioridades diferentes, llega, inevitablemente habrá choques, habrá polémica, habrá discusiones, habrá debates, habrá cosas, pero eso es totalmente normal y es totalmente de esperarse. No se dejen, digamos, distraer demasiado por ello y miren más bien, digamos, a mediano, a largo plazo, qué temas fundamentales en Colombia en cuanto al entorno de hacer negocios, qué temas fundamentales como el control institucional que existe sobre gobiernos que de alguna forma van a asegurar de aquí se mantiene la estabilidad y que se mantienen ciertas reglas básicas en cuanto a cómo funciona el país y la sociedad civil, pues se van a mantener, con lo cual más bien enfóquense entonces en ignorar la polémica, mirar a mediano plazo, interpretar, eso sí, cuáles son los riesgos específicos para el tipo de inversión y el tipo de proyecto que están planteando de hacer, y tal y como sería en cualquier otra parte del mundo, pues empezar a establecer, digamos, a operar, a invertir, a gestionar, obviamente tratando de manera adecuada estos riesgos, pero sin caer en la trampa, y quizá el último punto es sin caer en esta trampa de por aversión política personal, por diferencias que no tiene con la visión del presidente, porque a uno no le gusta la hojadería que tiene o la hojadería de algunos de los personajes que están en su gobierno. Yo hoy en día voy a demasiadas reuniones con miembros del sector privado donde la tónica es absolutamente negativa y es absolutamente una destructiva sobre ¿no? la ineficacia, la ineptitud, la incapacidad de la gente que está en el gobierno, y es un poco desde lo ideológico y el rechazo que existe contra este, digamos, presidente y contra este gobierno desde un punto de vista netamente teórico. La invitación en la práctica es no dejarse por eso alejar del diálogo. Hay que buscar espacios de diálogo, hay que seguir conversando, hay que mantener canales abiertos, hay que tener la forma a través de gremios o a través de la búsqueda de diálogo directo, de ingerir en algunos de estos proyectos de ley, porque si el sector privado no se pone la 10 y no hace el rol de contrapeso que tiene que jugar acá, creo que se pierde una oportunidad muy importante. Entonces, digamos, no hable tanto de focos específicos de oportunidad de inversión, pero sí como la invitación un poco de ir más allá de la polémica y ver aquí también el silver lining y entender que los fundamentales en Colombia no van a cambiar y que se sigue siendo un país maravilloso para hacer negocios. Y al final, en esta expresión también que es común aquí, ¿no? De no ser tan fatalista y tal vez sí mirar cómo se pueden complementar las cosas. Pero bueno, segundo tema más grande que ha sido debatido en estos 30 días de gobierno, Mauricio, la paz total. Tal vez muchos anuncios, poca ejecución. ¿Qué podemos hablar de la paz total? /diálogo, que ha sido, ¿no? Uno de los pilares pues, de este gobierno. Bueno, sin duda, es el tema al que el presidente Petro le ha dedicado más tiempo, las salidas fuera de Bogotá, estuvo en el Catatumbo, estuvo en Antioquia, en Ituango, ha estado en el sur del país, en fin, es el tema sobre el cual está basando él su eje programático. No habla tanto en esas salidas de la reforma tributaria, no es su tema, obviamente la menciona, obviamente la apoya, pero dice, digamos que esto es algo que se necesita para lograr algo más grande, y es ser un país más incluyente, con menos brechas, de reducir la desigualdad. Donde entra un poco más a profundizar en esos discursos es alrededor del concepto de la paz total. ¿Qué destaco yo? Él ha dicho, mire, voy a implementar cabalmente el acuerdo de paz con las FARC. Y en eso pues ya hay una ruptura con el gobierno anterior, porque endosa, avala, tiene una estrategia muy, digamos, proactiva de implementación del acuerdo de paz. Pero dice, ese no es suficiente. La paz total es mucho más que el acuerdo con las FARC. Entonces viene el tema de las conversaciones con el ELN, pero también
la apertura hacia otros sectores. Narcotraficante que deje de narcotraficar no será extraditado. Esa es la cita que se ha, digamos, repetido por todas partes de lo que ha dicho el presidente Petro. Me parece que ese mensaje sintoniza con la mayoría de la opinión pública. Hay unos grupos del país que consideran que puede ser un salto al vacío, que no sabe que el país se va a llenar de coca, que vamos a generar impunidad a una serie de delincuentes, en fin, hay un grupo del país que está obviamente diciendo esto, pero a juzgar por las encuestas y la favorabilidad de Gustavo Petro, que ha aumentado en estos 30 días y que, digamos, él está registrando bien en las encuestas, es porque este mensaje de la paz total es un mensaje que cala, que atrae, que genera respaldo. Obviamente esto es conceptual, es totalmente abstracto. Aquí no ha habido una primera sentada a negociar, no hay unas líneas rojas de qué es negociable y qué no es negociable. Hay una conversación un poco también genérica con los Estados Unidos sobre este tema de la extradición. Me llama la atención y es algo muy importante que los Estados Unidos no se han ido totalmente en contra. Han dicho, vamos a ver, vamos a mantener el diálogo, no le han cerrado esa puerta. Entonces, yo diría que aquí hay lo que promete ser una agenda central de gobierno de estos 4 años, una agenda que tiene mucho respaldo y una agenda que solo con el tiempo vamos a poder saber realmente qué significa, pero como concepto es un concepto atractivo, de manera que yo diría que la paz total ya se posiciona, así como cada gobierno tiene su marca, cada gobierno tiene su sello, y Gustavo Petro creo que lo identificó desde el primer día, y ese sello, el de Gustavo Petro, va a ser la paz total. Hay muchas otras cosas que se demoran años en hacerse, carreteras que se demoran varios gobiernos, pero un gobierno que dice, voy a poner en funcionamiento la paz total y voy a hacer unos acuerdos con otros sectores y lo logra en 4 años, es un gobierno cuya marca va a ser ese tema, ningún otro. Y sobre Estados Unidos estuvo la general, la del Comando Sur aquí en Colombia, justo adelantando esas reuniones, visitando la fuerza pública, y yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? La paz total. Pero Miguel, ¿en qué ayuda justamente el discurso de insistir en la paz total, de insistir en el diálogo, de llegar a esas comunidades y de decir, vamos a hacer un proceso de paz con el ELN y hacer un proceso de sometimiento con bandas criminales, aún y cuando hay muchos sectores que dicen que es absolutamente inviable, por lo menos lo que tiene que ver con disidencias y bandas criminales? Bueno, muy bien. Yo coincido que la matriz de la política pública en la actual visión del Estado es la paz y el concepto de paz total. Y me parece que es un gran acierto retomar la paz. Un poco sorpresivo o sorprendente, porque no fue el corazón de la campaña de Gustavo Petro y tampoco fue el corazón del debate en las campañas presidenciales que acabamos de ver. Sin embargo, eso no lo invalida, porque creo que la paz se requiere tomar porque, por un lado, el Estado tiene unos compromisos incumplidos con respecto al acuerdo de paz con las FARC, que si no se cumplen, pues no le dan legitimidad al Estado, independientemente que sea con Petro o sin Petro, para seguir acercándose a los grupos ilegales y lograr insertarlos en la visión de Estado. Entonces, desde la perspectiva de los fines que tiene que cumplir el Estado, me parece que es un acierto retomar la paz como corazón de la política pública en Colombia. Sin embargo, creo que al analizar la paz y el concepto de paz total nos encontramos con unos ejes de trabajo que ha elegido el gobierno. Uno son las negociaciones, ¿cierto? Las negociaciones con los grupos, ese es un eje. El otro eje es la reforma de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y un tercer eje son las nuevas facultades a nivel ejecutivo, particularmente en los territorios, para que en nombre del Estado los gobiernos locales puedan manejar de manera diferente, en pro de la paz, la convivencia y el conflicto. Y un último eje que es el manejo del narcotráfico que mencionaba Mauricio. Entonces vemos que la paz total tiene varios ejes y esa paz total, en la medida en que sea dogmatizada, creo que va a generar discusiones que la van a dilatar. En la medida en que sea menos dogmatizada, más consensuada
y recoja más el sentimiento de los agentes del sistema político, pues seguramente eleva su probabilidad de éxito. En otras palabras, estoy diciendo que por ahora la paz total es una posición muy unilateral, es una posición poco consensuada, es un concepto abstracto del presidente y su círculo cercano que no ha sido suficientemente socializado y no ha emprendido ese proceso de socialización como quisiéramos, con excepción de los viajes del presidente, ¿cierto? Que mencionaba Mauricio, pero se requiere mayor gobernanza, quiero decir en otras palabras, para socializar la paz total. Se requiere que haya órganos de gobernanza de todos los sectores que puedan participar de la construcción de la paz total, porque por ahora parece una construcción que se erige sobre un deseo exclusivamente presidencialista. Y desde esa perspectiva también es importante decir que esta paz total está generando una gran expectativa y se puede convertir en el gran trofeo de este gobierno al cabo de unos años, Sí. que le dé sentido a este gobierno, o se puede convertir en la gran decepción de este gobierno. Ahora, aclarando que no es el primer gobierno que abre varios frentes de actuación para la paz. Recordemos que gobiernos anteriores también, aparte de negociar con la guerrilla, con la subversión, también negoció con los grupos paramilitares. Ahora bien, por último decir que me parece que en el proceso de socialización, hablando de estos primeros 30 días, el gobierno se ha equivocado en poner al mismo nivel todos los actores, al menos a nivel discursivo. Ha dicho quiero negociar con todos, ¿cierto? Poniéndolos un poco todos al mismo nivel, cuando la paz como instrumento, o mejor, la paz negociada como instrumento del Estado para cumplir con sus fines, tiene ciertas condiciones en el mundo. En el mundo de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la paz, negociar la paz requiere ciertas condiciones, particularmente la condición de que los actores tengan ciertas condiciones, circunstancias políticas que los justifiquen como actores para negociar. Y desde esa perspectiva me parece que el gobierno se equivoca al poner a todos los actores al mismo nivel cuando no todos los actores han incurrido en los delitos en que han incurrido y en las prácticas ilegales en las que han incurrido, porque de alguna manera tengan alguna legitimidad política. Y ahí la reacción del ELN de decir, se equivoca usted gobierno al ponerme al mismo nivel de los narcotraficantes, ¿cierto? Cuando yo he construido cierta legitimidad política, cuando yo llevo aquí muchas más décadas intentando construir una interlocución política, cuando he tenido cierta validación de gobiernos que han querido negociar conmigo aun cuando no hayamos avanzado, ¿cierto? ¿Por qué me pones al mismo nivel y entonces esperemos un poco mejor? Entonces creo que la estrategia del gobierno está fallando. El concepto es fantástico, necesario, necesitamos reactivar la paz como reactivar la economía, pero la estrategia no puede ser negociemos rápido, todos al mismo tiempo, todos son iguales, ¿cierto? ¿Y quién quiere negociar primero? Esa estrategia podría llevar a que pierda legitimidad el proceso, a que la ciudadanía cuestione el proceso, a que el gobierno le dé un espacio a la oposición para oponerse a retomar la paz y desde esa perspectiva se puede enredar, lo cual no es deseable. Sí. Oliver, usted hablaba de qué tan amarrados pueden estar todos estos procesos, todos estos anuncios, lo que viene haciendo el gobierno nacional a la paz total, a ese diálogo. Entonces, ¿qué estaría pasando justamente con lo que anuncia tal vez en materia económica, con pues la paz total? ¿Cómo se podría haber influenciado? Porque sin ninguna duda el tema de la paz termina afectando, ¿no? Incurriendo en lo que tiene que ver con economía en el país. Por supuesto, y digamos, a priori mencionar una cosa que quizá en mi último comentario no remarqué lo suficiente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de este tema de la paz total, tanto por el lado de, como mencionaba, de ojalá trabajar algunos de los factores estructurales como la inequidad, como temas en el campo, que son parte y que inevitablemente han jugado un rol fundamental en el conflicto interno armado en Colombia. Entonces, por ese lado, me parece una excelente idea, la idea de seguir implementando o retomar la implementación del acuerdo de paz con las FARC me parece una idea fantástica, y la idea de expandir el diálogo a otros grupos me parece también una muy buena idea.
Yo creo que el problema en últimas no es tanto, digamos, la ambición y la idea, sino la ejecución en la práctica. Y ahí es donde creo que está el impacto, sobre todo en el sector privado, como yo mencionaba. Más allá desde de la agenda, digamos, económica y de algunos temas como las diferentes reformas que todos apuntan un poco a este tema de justicia social y la paz total de manera indirecta. Creo que para muchas compañías la preocupación del tema de la paz total es el entorno de seguridad. Y yo, más allá de que la ambición me parece buena y el concepto me parece chévere, veo que en la práctica hay temas que preocupan y hay antecedentes regionales suficientes para decir que es válida esa preocupación. Un tema de grupos armados que si bien, y sobre todo por el lado más de los narcotraficantes, pues a corto plazo tienen incentivos para negociar, para de alguna forma asegurar cierto nivel, por lo menos, de protección contra la extradición, sino hasta posiblemente cierto nivel de impunidad, más allá de asegurar, ¿no?, poder salvaguardar sus fortunas, pero a mediano plazo el negocio no se va para ninguna parte. El negocio de narcotráfico no se va a quitar porque en Colombia se hace o no la paz total. El negocio sigue, con lo cual hay incentivos para grupos que siguen. Y estos grupos, ante una situación en la cual hay un acuerdo tácito o explícito de bajarle la intensidad al conflicto, hay un acuerdo de que las Fuerzas Armadas no van a estar saliendo a bombardear, a perseguir, etcétera. Otras herramientas más clásicas de la guerra contra las drogas no se van a implementar, como la aspersión aérea, cosa con la que estoy de acuerdo, pero en la práctica para los grupos esto es una oportunidad fantástica para expandir sus operaciones. Si uno se pone en los zapatos, estamos hablando un poco de los retos regulatorios y de inestabilidad que podrían estar afectando al sector privado si analizamos el narcotráfico como una industria en la cual hay personas que operan y que invierten, que quieren crecer su negocio, pues para ellos están dándose unas condiciones fantásticas para hacerlo. Hay partes del país donde bajará la violencia seguramente en el marco de la paz total, y yo creo que hay partes en las cuales aumentará, justamente porque algunos de estos grupos, digamos, generalmente hablando en la lógica de un narcotraficante, no llega al punto en el cual dice, bueno, ya tengo suficiente dinero, ahora me voy a dedicar a vivir la paz total, sino que la idea es seguir expandiendo y ganar más dinero. Y esto se da en un contexto en el cual la fuerza pública, pues de antemano tiene una orientación nueva, una orientación diferente, un foco diferente. Creo que cada vez más mayores incentivos para no arriesgarse a hacer cierto tipo de acciones militares por miedo de que quizá incurrir en algún tema de violación de derechos humanos, que ya se ha dicho que eso podría acabar con la carrera de cualquier oficial, con lo cual van a preferir limitarse lo más que puedan en su accionar. Y además se combina con una cosa con la que no hemos hablado, pero yo sé que en las preguntas algunas personas lo mencionaban, que es la reapertura de la frontera con Venezuela, entendiéndose que el narcotráfico no requiere que en el Catatumbo estén expidiendo visas para cruzar la frontera, pero la reapertura de flujos comerciales formales a gran escala obviamente son una especie de highway para el narcotráfico derecho al país principal exportador en el mundo de la cocaína, que es Venezuela, a través, ¿no?, de diferentes canales. Todo esto, digamos, a mí me parece preocupante, y cuando digo que existen antecedentes regionales desde las dinámicas que vimos en México, como algunas de las dinámicas que hemos visto en otras partes de la región, en zonas remotas en Perú, por ejemplo, donde la estrategia de vamos a mantener esto quieto no ha logrado la resolución de este fenómeno de narcotráfico, sino si algo como su incrustación, como un factor clave en la economía local, pues a mí me preocupa y a los clientes les preocupa porque eso inevitablemente tiene su impacto en el entorno de seguridad. Entonces yo creo que, Daniela, más allá de lo ambicioso y de lo chévere que es la idea de la paz total y la conexión del tema ¿no?, reformas económicas que sí apuntan a lo que es, estoy totalmente de acuerdo, justicia social es una buena idea para todos, pero no nos podemos olvidar que hay una preocupación real y creo que justificada en temas del ámbito de seguridad que se desprende de todo esto, y no sé si se está hablando suficientemente de ello. Perfecto. Nos quedan 10 minutos más en este conversatorio, en esta charla que hemos tenido, para hacerles 3 preguntas nuevamente del público que nos sigue en este streaming que hemos llevado a cabo. Así que, Mauricio, quisiera empezar rápidamente con usted. ¿Qué porcentaje del crecimiento económico es virtud de los empresarios y del gobierno, o es solamente de la fuerte demanda internacional de energía y alimentos que hay? Se alinearon todos los astros. A Colombia le está yendo muy bien en materia económica porque todos los ingredientes para un buen desempeño económico están ahí. Precios altos de los productos que nosotros exportamos: petróleo, carbón, minerales, café. 2,
hay que recordar que el gobierno sigue gastando mucho, porque todos los subsidios que se introdujeron durante la pandemia, ingreso solidario, el programa de apoyo al empleo formal, en fin, siguen. Aquí, digamos, nos quedamos con todos esos apoyos. Entonces, eso genera más plata en el bolsillo de la gente y eso estimula la economía. Tercero, hasta hace no mucho, eso está cambiando rápidamente y va a cambiar más. Colombia era un país de tasas de interés bajas. El año pasado las tasas de interés estuvieron en el mínimo histórico. Entonces, todo eso le genera impulso a la economía. ¿Eso qué significa? Que estamos estimulados desde todos los frentes, pero eso ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque de la mano de un buen crecimiento económico surge un problema, la inflación. La inflación está en el 10.8%. Entonces, el Banco de la República responde a esa inflación subiendo la tasa de interés. La tasa de interés está en el 9% y va a seguir subiendo. Entonces, eso enfría la economía. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es, esos baldados de agua fría que se le está metiendo a la economía, agravados un poco por la incertidumbre política, porque esa incertidumbre política tiene su contraparte en materia económica, y es que la gente está diciendo, esperemos a que se decante un poco todo esto para decidir si vamos a seguir invirtiendo o no. Eso es lo que hace que la economía, digamos, crezca menos. Va a crecer menos en este segundo semestre y va a crecer mucho menos el año entrante. Entonces, yo diría que es una mezcla de elementos, pero al final lo que queda claro es que ese alto crecimiento no se puede sostener. Se lo ilustro con un ejemplo y con esto termino. Hoy los colombianos estamos pagando 9.000 pesos por galón de gasolina. El costo internacional, lo que se le paga a Ecopetrol por ese galón de gasolina, es 18.000 pesos. La diferencia entre 18.000 pesos y 9.000 pesos la pone el gobierno, es un subsidio. Entonces, nuestros bolsillos no han sentido el aumento del precio de la gasolina, pero es porque está el gobierno pagando esa diferencia. Pero eso es déficit fiscal. Y llega un punto donde si las cuentas están descuadradas, alguien dice, oiga, ese es un riesgo muy grande, no le voy a seguir prestando porque a lo mejor algún día no me pagan. Entonces, todo este boom económico está sostenido un poco con esteroides porque es un gasto que no se puede mantener a futuro. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese ajuste? ¿Cómo vamos a sincerarnos? ¿Cómo vamos a aterrizar y decir, oiga, esta es la verdadera realidad de Colombia, no podemos gastar todo esto, tenemos que gastar mucho menos? Eso no lo sabemos en este momento. Si el gobierno es capaz de dar ese viraje, y así como decía Miguel hace un momento, hay cosas que está haciendo que no necesariamente las dijo en campaña, si dice, mire, estoy gobernando y para gobernar me toca ser muy responsable en materia económica, el ministro Campo es muy serio, entiende perfectamente la necesidad de hacer ese ajuste. Si esa voz acaba siendo dominante dentro del gobierno, pues este gobierno en materia económica lo puede hacer bien. Si las presiones de gasto, porque hay una cantidad de ministros que dijeron, aquí hay unas promesas de campaña que hay que cumplir, son las que acaban imponiéndose, entonces el panorama no luce tan bien en materia económica. Rápidamente, Miguel, ¿reactivar las relaciones con Venezuela son positivas o negativas? Bueno, muy bien, depende desde donde lo veamos, ¿cierto? Pero yo creo que en general mi opinión estaría orientada a decir que es un acierto sacudir la relación, repensarla en inicio, como ha hecho este gobierno, y reactivarla me parece que es un acierto. Hoy cuando uno mira con el retrovisor, desafortunadamente concluye que quizás fue un error la radicalización de la postura del gobierno colombiano con Venezuela en cuanto a cerrar, clausurar esa relación, tanto política como comercialmente o con implicaciones comerciales casi de clausura total. Entonces yo diría que hoy vemos que es un desacierto en la medida en que es mucho más lo que ganamos que lo que perdemos si la reactivamos, ¿cierto? Ahora bien, esa reactivación que ha sido una prioridad para este gobierno, yo creo que nos hemos olvidado de qué buena la pregunta porque en estos primeros 30 días ha sido uno de los avances más significativos de este gobierno, ¿cierto? La reinstalación de un equipo diplomático, la reactivación de las conversaciones para que haya comercio bilateral, ¿cierto? La conversación y las resoluciones que se han hecho en torno a monómeros. De manera que hay muchos frentes de acción ya abiertos en la conversación con Venezuela, ¿cierto? Y en 30 días es bastante. Eso habla de una sincronía antes de que llegara el gobierno actual entre Venezuela y la campaña de Petro y la visión de Petro, ¿cierto? Entonces una apertura, una receptividad,
¿cierto? Una empatía sin duda existe que va a permitir que construyan mucho. Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es bajo qué condiciones, con qué límites, ¿cierto? Y hasta dónde nos vamos a involucrar. Nadie duda de los beneficios comerciales bilaterales que obtendrá Colombia por el intercambio con Venezuela, por esa reactivación. Sin duda, es un bálsamo para nuestra economía, ¿cierto? Para nuestra frontera. Pero también sabemos que Venezuela tiene unos problemas estructurales de orden público, ¿cierto? De narcotráfico, de relaciones internacionales controversiales, por decirlo menos, que no queremos que nos contaminen. No queremos que nos contamine esa Venezuela, ¿cierto? Entonces, lo que no está claro es cuáles son los cerrojos, las líneas rojas que le va a poner el gobierno de Petro Venezuela en ese intercambio bilateral, ¿cierto? No queremos dos gobiernos amangualados, no queremos dos gobiernos cómplices, queremos dos gobiernos que comparten una agenda para construir lo que nos interesa construir legítimamente, pero no queremos dos gobiernos que construyan en la ilegitimidad. Creo que ahí tenemos todavía una tarea pendiente por parte del gobierno nacional de aclararle a Colombia hacia dónde va la agenda en esos temas en los que tenemos temores legítimos los colombianos. Y finalmente, Oliver, muy brevemente se nos acaba el tiempo ya. ¿Qué tan probable será una reforma constitucional? Gracias, Daniela. Sí, clave esa pregunta y atada un poco a la pregunta justamente sobre el nivel de radicalismo de este gobierno, diría yo, porque mucha gente presume que en últimas, si bien ahora la cosa se pinta un poco más moderada, pues existe la opción de un cambio de constitución y que ¿no? el presidente se busque perpetuar en el poder. Va un poco atada a la misma lógica de qué tanto se asemeja a lo que está pasando aquí en Colombia con este gobierno, algunos de los antecedentes regionales de populismo de izquierda. Nuestro equipo de análisis, digamos, ha hecho, para responder a esa pregunta, una tarea bastante juiciosa de análisis de antecedentes. Y creo que es importante tener esto en cuenta cuando uno habla entonces de la posibilidad de que, no, entonces Petro o su movimiento se quiera perpetuar en el poder. Si uno mira realmente antecedentes a lo largo y ancho de la región, no hay tantos donde eso haya sucedido. De hecho, hay muy contados ejemplos donde realmente vimos un gobierno de izquierda llegar al poder, desbaratar las instituciones, hacer cambios en la constitución y poder perpetuarse en el poder. Vamos, Venezuela, por supuesto, es uno de ellos, pero hasta en Bolivia, donde quizá podríamos mirar que hay algo parecido, pues hubo por lo menos un lapso de tiempo, un gobierno de oposición que después no lo manejaron bien. En Chile, en Argentina, en Brasil, en muchos de los otros países, en Ecuador, no existe el mismo antecedente. Y cuando analizamos el porqué de esto, es que hay varios factores que son necesarios para que se pueda dar un cambio de constitución. Esto no pasa simplemente porque el presidente mañana dice quiero ser presidente por otros 4 años, sino que hay que tener ciertos factores bases, más allá de la aprobación del presidente, que es el factor absolutamente clave y en que todos los antecedentes, bien sea Morales, Chávez, Ortega, lo que fuera en la región donde hemos visto estos temas de constitución, la tasa de aprobación altísima del presidente es fundamental y si bien Petro se mantiene por encima del 60%, creo que por de nuevo la lógica de gobierno, algunas de las cosas que dice los anuncios era de esperarse. Miremos a ver dónde está esa aprobación en un año, cuando algunas de las realidades económicas la impactan. Pero más allá de la aprobación están temas como el fraccionamiento del sistema de partidos políticos que se tiene que dar para abrir el camino a una constituyente, a un tema de ¿no? una aprobación de una constitución. Y yo en este momento en Colombia no veo que están dadas las condiciones para ello. Digamos, aquí hay deficiencias en la forma en la que funciona el sistema de los partidos, pero no veo yo necesariamente factible que tenga un fraccionamiento, una ruptura en el mismo nivel que lo vimos, por ejemplo, en el caso venezolano. Temas como el imbalance de poder entre el gobierno actual y la gente que no votó por el gobierno actual es un tema absolutamente clave si analizamos antecedentes de la región y en este caso pues Petro ganó las elecciones pero no con un margen suficiente que uno diría ya puede arrasar con las instituciones del país. Y el último comentario simplemente que haría porque es muy timely analizando antecedentes como por ejemplo el chileno, clave para los procesos de cambio de constitución es una falta de legitimidad de la constitución vigente. Yo creo que la constitución del 91 en Colombia es socialmente muy aceptada, contrario a Chile donde la gente salía a las calles en 2019 gritando por un cambio de constitución. Aquí cuando salieron a las calles el tema de la constitución no fue un gran debate.
Ahora, hasta en Chile, miren cómo les fue. Entonces yo la verdad, en el mismo orden de ideas del análisis sobre si este gobierno, eso no es tan radical, es un poco el llamado a la calma. Estas cosas no se dan de la nada. Uno no simplemente decide algún día ser un gobierno populista radical o perpetuarse en el poder. Tienen que estar dadas las condiciones y yo no las veo dadas en este momento para este gobierno. Perfecto, pues aquí nos despedimos a todos. De verdad, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en streaming, hablando, analizando y debatiendo de lo que han sido los primeros 30 días del gobierno de Gustavo Petro. No olviden seguirnos en las redes sociales como Bridgeham Colombia. A Mauricio, gracias, Miguel, gracias, y Oliver, gracias por sus apreciaciones, aportes y también críticas de todo esto, que seguramente además todavía hay mucha tela por cortar. Gracias a ti.